Hola, Dios les bendiga. Dios bendiga en este día. Vamos pues a dar a leer un poco del Salmo 30 en este día. Pues es un salmo que David, bueno, no sabe exactamente, ¿verdad? Si David era cuando hizo el censo, que no obedeció a Dios, o si será o cuando estaba enfermo, o posiblemente pues fue de agradecimiento por pues cuando hicieron su casa, pues, como una casa pues que era muy entregada a Dios, su casa fue un rey de los más rectos de corazón, pero pues también tuvo sus faltas, también él faltó, pues vamos a hablar de una de ellas, es en el Salmo 30, que puede ser que Dios, cuando se enojó con él y que él hizo este salmo, según dice el salmo cantado de David, pero pues aquí lo dice hablado, ¿verdad? Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran en mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, oh Jehová. Hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Eh, Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor durará por toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Aquí nos habla de pues que como que pues estaba pasando un momento difícil el rey David, ¿verdad? Es como nosotros a veces cuando estamos pasando cosas difíciles como enfermedad, porque se habla de una sanidad donde él le dice, pues Señor, déjame vivir, porque qué provecho va a ser de mi vida si muero, ¿eh? Es como nosotros cuando yo estoy enfermo le digo, Padre, pues sáname, Señor, déjame vivir, porque pues si muero ahorita, pues tal vez no estaba preparada, o bueno, por eso no está preparado también, ¿verdad? Siempre, porque a la muerte repentina puede llegar tanto de noche como de día o en cualquier instante, pero el rey David aquí pues le había fallado al Señor, o se supone que era donde le falló a Dios, porque le decía pues, que tuviera misericordia de él, que estaba enfermo, que pues tuviera misericordia. Dice, es un salmo de acción de gracia donde el salmista presumiblemente el rey David agradece a Dios por haberlo librado de la enfermedad y la muerte y transformado su tristeza en alegría. El salmo destaca la fugacidad, ay, perdón, hay palabras que no puedo decir, perdone, del Salmo destaca la fugicidad de la ira divina y la constancia de la misericordia de Dios, y enfatiza la importancia de la alabanza y la gratitud a Dios en sus beneficios. Dios a veces se enoja con nosotros, a veces porque no le aceptamos, pues él nos habla con amor, nos habla con misericordia y nos pone una cosa y nos pone otra cosa y nosotros no le aceptamos, no queremos aceptarle estando bien, estando sanos, o a veces también pasa que estamos orando por aquella persona y luego aquella persona de repente, pues estamos pidiendo, Señor, si tú sanas a esta persona hoy, si tú sanas a esta persona, a mi ser amado, mi hijo, mi esposo, no sé quién sea, ¿verdad? Yo me voy a entregar a ti. Queremos hacer un pacto con Dios en ese momento cuando tenemos aquella necesidad y Dios, pues puede que se haya enojado con nosotros porque ya nos estuvo hablando, ya nos estuvo buscando de una manera, de otra manera, y porque dice, habla la Biblia también de un Dios enojado, de un Dios que dice que es fuego consumidor cuando Dios se enoja, pero también lo importante es que su enojo no dura toda la vida, o sea, su enojo es poco, o sea, él clamándole, pidiéndole perdón, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor, quiero hacer un pacto nuevo, quiero entregarme a ti si no me he entregado a ti, quiero entregarme a ti hoy, quiero servirte hoy, Padre Santo, perdóname por no haber hecho caso antes, Padre Santo, cuando me hablaba, Señor Santo, y pues por ese motivo llegó esta enfermedad mía, por ese motivo llegué a esta circunstancia. Hay enfermedades muy graves que te hacen de verdad ver que te sentirte solo, o sentirte como si Dios fuera malo, pero Dios no es malo, Dios es un Dios de amor y un Dios que también se entristece, el Espíritu Santo se entristece cuando nos está redarguyendo, cuando nos dice, hey, mira, no hagas esto, nosotros que somos cristianos, no hagas esto, no hagas aquello, y nosotros vamos a pecados, hacer ser cristiano pues es dejar el pecado, es apartarnos del pecado. Dice, aquí en la Biblia habla dice como nosotros porque dice, como nosotros sus santos, Dios pues sabe que aún estamos en la carne, ¿verdad? Que aún no podemos ser santos exactamente, pero tenemos que buscar dice, oh Jehová,
bueno, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Eso es en agradecimiento cuando Dios nos hace un milagro de que nos salva, nos deja con vida. Oye, Jehová, mi voz con el que te clamo, ten misericordia de mí, respóndeme. Mira, mi corazón ha dicho, buscad, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes de mí a tu siervo, mi ayuda ha sido, y no me dejes ni me desampares, Dios mío, Dios de mi salvación, perdón. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me escogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han aventado contra mí, mis testigos falsos, los que inspiran crueldad. Bueno, pues dice, el rey David, que estaba muy agradecido con el Señor por lo que hubiera pasado, sería lo libró de una guerra o de una enfermedad, pero él estaba muy agradecido con el Señor, como nosotros, cuando Dios nos hace un milagro, cuando estamos enfermos o de un familiar de nosotros está enfermo, y después, pues tenemos que pedir ayuda de Dios, y entonces a veces nos recordamos de que Dios nos ha estado llamando con tiempo y no aceptamos a veces esa salvación que él nos da, y pues entonces ahí es donde nosotros tenemos que pues entregarnos al Señor, y el Señor nos perdona, el Señor ahí está para perdonarnos, el Señor está para guiarnos, el Señor nos ama, el Señor no está esperando que nosotros nos arrepientamos y que nosotros digamos, Señor, pues te he fallado, Señor, o Señor, me vuelvo a ti, Padre Santo, ya vi que sin ti no nada soy, Padre poderoso, vi que sin ti pues voy a morir, no quiero morir, dame una oportunidad de vivir, y haz un pacto nuevo con el Señor, y el Señor pues es rico en misericordia, él nos perdona, él nos ayuda otra vez a regresar, porque Él es bueno, Él es Dios, Él no es como nosotros a veces, ay no, ¿cómo ya si ya pecaste? ¿Cómo vas a regresarte aquí en la casa, o cómo vas a regresarte a la iglesia? ¿Cómo podemos juzgar, verdad? O ver diferente a la persona, pero no, Dios no es así, no es así, Él sí se enoja también, sí se enoja porque le despreciamos, porque no le entendemos a veces, porque nos decimos a veces que somos cristianos y no hacemos su voluntad, entonces Él se entristece y se enoja, pero si nosotros le clamamos, Él que nos conoce, Él escudriña la mente y el corazón, Él sabe lo que estamos diciendo bien. Yo te voy a decir porque dice el salmista, reconoce que Dios lo sanó de una enfermedad grave, posiblemente una enfermedad que amenazó a su vida y lo sacó del Seol, de la morada de los muertos. Eh, También Dios cambió el lamento del salmista en gozo, el salmista de alegría, y lo revistió de gozo. La ira de Dios es pasajera. Eh, el, el, el Salmo de 30 destaca que el enojo de Dios en ese momento, mientras que es un momento, mientras que su misericordia es toda la vida. Y si es cierto, Dios, un momento se puede enojar con nosotros, te digo, y pues, nos deja pasar a veces momentos difíciles, pero después viene la alegría, viene el gozo, viene el perdón de Dios, y viene a nosotros la alegría, ese gozo de que Dios nos escuchó. Pero para eso tenemos que, pues, entregarnos al Señor, pues no podemos vivir una vida, o estar pidiéndole al Señor una vida sin enfermedades, una vida, bueno, de hecho, nadie las vivimos, ¿verdad? Pero vivir con Dios es diferente, vivir una vida con Dios es diferente. Dice, el salmista expresa su deseo de alabar a Dios por siempre, y declara que cantará y no guardará y no guardará silencio. El salmo también puede interpretarse como una invitación a dedicar la vida a Dios, no solo al templo físico, sino que también a la vida de las personas que componen este templo. Bueno, te voy a decir porque te voy a contar de la segunda vez que me dio COVID. He contado aquí, bueno, no por aquí, por el radio aquí, sino cuando en la página, cuando Dios me dio 3 veces el COVID, soy sobreviviente del COVID de 3 veces, y la segunda vez que me dio el COVID, como Dios, yo estaba pues, según yo, pues bien con Dios, bien con el Señor, yendo a la iglesia, pues haciendo mi vida bien con el Señor, y entonces viene la segunda vez que me da COVID, me acababa de dar, en cuanto me dio los 3 o 4 meses del COVID de la primera vez, viene la segunda vez y vuelvo a recaer otra vez, y ya pues dije, Señor, pues Padre, pues te estoy sirviendo, te estoy buscando, ¿por qué viene a traer la enfermedad? Yo no entendía, tal vez yo no sabía, no había conocido a Dios de la manera que Dios actúa en nuestras vidas. A veces te digo que nos quita seres amados, se lleva a seres amados y no entendemos por qué, pero Dios sí sabe por qué. Dios sabe que el día de mañana nos vamos a perder si no Él nos deja durar más tiempo. Por eso a veces Él nos acorta la vida,
nos lleva, para nosotros es injusto, ¿verdad? Los seres humanos como lo podemos tomar como injusto, pero no es nada, es injusto, todo Dios tiene un propósito en aquello. Yo pues dije, Padre, pues estoy sirviente, Señor, estoy bien, porque el Señor me vino a traer la enfermedad. O sea, me sentía físicamente muy mal, estuve como 10 días inconsciente, después ya pues ya reaccioné con oxígeno en casa, totalmente sin esperanzas de vida, todo, pues yo ya era sobreviviente de una vez, de parte que ya era asmática, porque me dio la influenza H1N1 hace años y pues ya había quedado asmática, entonces ya a mí, ya me veían y como ya fue, ya es sobreviviente es asmática y sobreviviente ya de influenza y ya le dio una vez COVID, o sea, ya no hay esperanza, y me dijeron totalmente que ya no había esperanzas, que iba a quedar como, pues, como un vegetal, le dijeron a mis hijos, yo escuchaba, le dijeron, pues tiene que tener todo en su casa, como todo, porque si vive, pues va a quedar como un vegetal, eso digo la internista, porque realmente no hay esperanza, tiene que internarla en el seguro para que le den otro tipo de oxígeno que ella necesita, porque yo ya no estaba respirando ya, entonces ya, yo pensé que era la muerte, que iba a llegar la muerte en mí, y entonces yo me puse a pedir perdón, a todas las personas, a mis familias, a quien yo pensé que había ofendido. Señor, perdóname, perdono, y perdono, porque es muy importante, porque en esos momentos de muerte, fíjate que lo que más le duele a uno y lo que más le aflige a uno es saber a dónde viene nuestra alma, saber que nuestra alma falló al Señor, porque a mí me estaba dando la oportunidad de arrepentirme, la oportunidad de ponerme a cuentas con el Señor. Hay enfermedades que no te dan esa oportunidad. Yo le agradecía a Dios porque me daba la oportunidad pues de arrepentirme, ¿verdad? Pedí perdón, pude ponerme, perdonar también. Es hermoso cuando el Señor te da esa oportunidad, pero hay enfermedades que llegan de repente y no. Y déjame decirte que uno lo que más teme no es morir, temes que vas a ir al infierno, porque la Biblia habla del Seol, pues habla de la muerte, habla del infierno, habla también de la resurrección que vamos a tener para la vida eterna o para la muerte eterna, que es en el infierno, y pues que no sabemos que no nos va a ir nada bien ahí, estando pagando ahí por no haber aceptado al Señor. Es condenación eterna, ya no habrá esperanza de vida, ya no habrá esperanza de salvación de ahí, de donde estemos en el infierno. Yo la esperanza es ahora, por eso yo te invito que te entregues a Dios ahora, que entregues tu corazón ahora, porque Dios es bueno y Dios no quiere que nadie nos pierdamos. Él tuvo misericordia de mí, ¿no? Yo pensaba que yo era buena, pero tal vez yo no era buena, o sea, no estaba actuando como debía de ser totalmente, y entonces el Señor tuvo misericordia de mí, y yo cuando ya empecé a morir, pues digo, pasó eso, y ya pues yo sí pensé que ya iba a morir cuando llegó un momento y hasta mis ojos pues perdieron total, venían a mi cabeza varios versos de la Biblia, varias cosas de la Biblia, recuerdos de la Biblia que yo veía, que ni yo sabía que me sabía, que empecé eso a llegar a mi mente, y cuando yo empecé a perder, ya no veía yo a mi hijo, ya no veía a mi esposo, yo ya me estaba yendo, y yo sí pensé que era el momento definitivo de irme, pero ya cuando yo ya se me sentí como que morir, se me viene una voz en mi cabeza y me dice, y ya le preguntaste a Dios si de verdad ya es tu tiempo de morir. Y entonces rápido yo reaccioné, y pues yo en mi mente pregunté al Señor, Padre, ¿y es tu voluntad de verdad que ya muera? Y entonces el Señor, rápido me viene a mí vestirme de la vestidura del Señor, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, y empiezo yo como que si mi cuerpo reaccionó, como si mi cuerpo reaccionó, y empecé a orar, entonces a orar, y empecé a atar y a amordazar todo espíritu de muerte. Dicen, porque en realidad yo no sabía lo que estaba haciendo, pero mi esposo estaba a un lado de mí, mi hijo estaba acá abajo, y mi hijo que de repente era como si el cuarto ardiera en llamas, cayó la presencia del Espíritu Santo, y mi esposo por un lado estaba muriendo, mis pastores estaban muy graves, un hermano de mi esposo murió también estaba en el proceso de que nos infectamos todos. Él estaba muy grave, mi ex esposo en ese tiempo era mi esposo, ya no tenía esperanza tampoco de vida, estaba grave, muriendo a un lado mío, o sea, yo no veía ninguna esperanza, y luego contra el COVID, pues que no hay solución, si no han hallado vacuna para el SIDA, para otras enfermedades, sabemos que no hay solución, solamente es Dios es nuestra esperanza. Y pues mi esposo no quería de Dios, pues yo sí, de verdad, yo conocía de Dios, yo le decía, entrégate a Dios, no, él no quería aceptar del Señor aún, ya estando para morir también él, y no, pero en ese momento cuando a mí me viene eso en la cabeza, yo empiezo a orar y empiezo a reprender y empiezo a atar y a amortazar el espíritu de muerte, Señor, y si no es en tu tiempo, Señor, no voy a morir, Padre Santo, no voy a morir, Señor, porque usted dice, bueno, pues Dios me daba las palabras, Dios me daba el Espíritu Santo, me daba aquellas palabras que está reprendiendo, estar atando, y yo sentía aquello
no sé cuánto tiempo duré orando, no sé cuánto tiempo inició. Lo que sí recuerdo yo que mi Dios, yo le dije, Señor, quiero hacer un pacto nuevo contigo, Señor. Hoy quiero empezar de nuevo, Padre Santo. Hoy dame la vida, Señor, y yo voy a empezar de nuevo esto. Es por eso que yo te cuento lo que he vivido, por eso te cuento estas cosas que he vivido, porque el Señor me dijo, te dejo para que cuentes, para que hables de lo que yo he hecho por ti, y también te voy a dejar porque te voy a mandar con enfermos, porque tú que viviste el dolor vas a saber saber atender a aquellos enfermos. Es por eso que yo trabajo con gente enferma, porque tú que yo en ese momento no sabía, no más así, pero él me dijo, vas a ir, te doy sanidad en tus manos y te vas a ir con enfermos para que tú que ya viviste esa enfermedad puedas sentir el dolor de esa gente enferma. Nadie lo puede sentir más que la persona que ya lo vivió. Entonces Dios me daba ese mandato de ir. Y pues yo en ese momento, pues yo ni sabía, pues yo nomás le decía, sí, señor, era el Espíritu Santo, y yo hablando, y yo le decía, pues sí, lo que usted me diga. Yo no sabía la magnitud de lo que estaba pasando. Mi hijo, cuando yo ya reaccioné, parece que había pasado mucho tiempo. Mi esposo estaba en la cama, puso la mano aquí en mi cabeza cuando vio que yo estaba orando, eso es lo que yo estaba luchando contra la muerte, orando, yo estaba reprendiendo, y él puso su mano aquí en mi cabeza, y Dios le sanó. Nomás con poner mi mano aquí en la cabeza, él fue sanado. Y lo digo eso no porque yo tenga no porque yo sea importante, sino porque Dios hizo similar. O sea, Dios tenía preparado una nueva etapa de mi vida, una nueva oportunidad de vida, pero de diferente manera ya. Cuando yo reaccioné, pues mi esposo estaba ya así, es la cabeza aquí, él estaba orando también. Mi hijo estaba llore a un lado, y se sentía una cosa pues caliente, o sea, el Espíritu Santo, la presencia de Dios, pero también se sentía algo hermoso, como si estuviéramos después de muchos días que ya teníamos perdidos sin reaccionar, después que reaccionamos, pues malos, duramos como 10 días sin reaccionar, como ya nos daban por muertos, y ya después reaccionamos, pues él con mucha tos, con mucho vómito, o sea, yo sin comer nada estábamos, o sea, totalmente mal, una cosa mal, pensando, esperando la muerte nada más. Y entonces, él es sano cuando él pone la mano en mi cabeza, y que haya aquella presencia de Dios, que nosotros, me recuerdo que yo no podía estar en la cama, ya me dolía así mi cabeza, ya me dolía aquí atrás, ya me dolía todo antes de recibir ese milagro. Y cuando ya fue esa oración, no sé qué tanto tiempo duró, si no te puedo decir, pero cuando ya fue esa oración, déjame decirte que la cama era como si fuera de algodón, y el cuarto se sentía una presencia, estaba renovada, yo que ya no estaba sin fuerzas, yo que ya me sentía, pues ya estaba más para allá que para acá, me sentí con aquellas fuerzas enormes, con aquellas ganas de levantarme. Yo dije, pues, ¿cómo levantar? Pues si me estaba muriendo, ¿cómo ya me quité el oxígeno? Ya me lo había quitado, no sé, pero el oxígeno ya no lo sé. Y ya dije, Señor, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Pero yo le decía, gracias, Padre. Cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, es algo tan hermoso, algo tan precioso, que es como si estás en un algodón, en tu cámara, como te digo, yo no tenía cansancio, ya no tenía nada, ya empezamos a hablar con mi esposo de lo que había pasado con mi hijo, de que él vio el cuarto ardiendo como en llamas, o sea, de aquella presencia que se sintió, mi esposo sano, de lo que Dios me había dado, de lo que Dios me había dicho, y le empecé a decir a él, y empecé a anunciarle a mi familia, pues que no había muerto, que estaba bien y que estaba sana, pero Dios me manda una misión inmediatamente, me dice, otro día te vas a ir, bueno, ya me lo había dado, pero en ese momento la recordé, que Dios me dijo otro día que me fuera a orar por otra persona que estaba muriendo, que era una de esas personas que murió. Me mandó, y yo decía, Señor, ¿cómo voy a ir yo, Padre, si yo me estaba muriendo y no tengo fuerzas? Físicamente yo no tenía fuerzas, espiritualmente tenía muchas fuerzas. Yo le decía, no, Señor, ¿por yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir, Padre? O sea, yo no estoy preparada para eso, pero creo que ya tenemos mucho tiempo allí me di cuenta que tenemos mucho tiempo en las cosas de Dios, pero realmente no queremos experimentar, no le pedimos al Señor, quiero más, Señor, quiero más de ti, quiero conocer más, quiero servirte más, quiero ser alguien, hacer el bien, pues hacer algo bien para que Dios nos tenga Dios nos tiene con un propósito. Todos tenemos un don, todos tenemos un propósito aquí en la tierra, pero no todo lo ejercemos porque no lo hemos descubierto tal vez, o no lo hemos buscado, o no todo nos toca vivir eso, porque yo digo, pues Señor, pues ¿por qué a mí tantas cosas? O sea, yo sí le decía, Padre, pues ¿por qué a mí tantas cosas? Yo te estoy sirviendo, ¿por qué viene esto ahora? Pero Dios quería mandarme a otro nivel. Déjame decirte que otro día yo pues comuniqué por Facebook que Dios me había sanado y que estaba sana, y a otro día pues les dije a mi familia que me iba a orar por esa persona que estaba muriendo y que necesitaba ir, y hasta mi esposo me decía, pues ¿cómo vas a ir si estábamos muriendo y cómo vamos a salir? Le dije, no, pues si tú no vas yo voy a ir porque a mí Dios me manda que vaya y voy a ir. Y a mis hijas también les comuniqué, les dije, ¿y cómo vas a ir? Si además si te estaban muriendo, ¿cómo vas a salir? Le dije, hija, yo tengo que obedecer al Señor.
yo llegué con esa persona, inmediatamente la persona estaba muy grave, muy grave, de COVID también. Estaba en su nivel de oxígeno era en 14, perdón, y eso lo iban a llevar a internar. En cuanto llegué yo iba por el camino y le decía, Señor, pues, ¿qué voy a hacer, Padre? ¿Por qué me mandas a mí allí? ¿Por qué? Yo, o sea, yo no entiendo. Yo no tengo palabras para hablar, no sé qué voy a decir, Señor. Es un enfermo, sé qué voy a hacer. Pero el Señor me decía, ve, tú obedeces, sé obediente. Y yo fui. Y llegando, pues empezamos, cuando lo vi me quedé impactada de ver su rostro, cómo estaba, y de ver cómo estaba de gravedad. Pues le dije yo que si recibía al Señor como su Salvador. Él ya estaba yendo a la iglesia, ya lo había invitado a la iglesia, empezaba a ir a la iglesia, él y su esposa y sus hijos. De hecho, se acababa de reconciliar con Dios. Él ya había un tiempo, había dejado de ir y volvía a ir, se reconcilió. Y déjame decirte que fue algo hermoso ver cómo él aceptó a Dios y cómo cayó la presencia de Dios también con él ahí, cayó la presencia de y su rostro le transformó. Su familia pues vieron el gran milagro que Dios hacía, pero bueno, es como otra historia, porque pues él sí, no, él recibió de la presencia de Dios. Estuve yendo todo el tiempo que estuvo con vida, como 15 días que estuvo con vida, estuve yendo todos los días a estar orando por él. Y pues ya para que a la mera hora, él con aquella paz y con aquella serenidad, él de tener oxígeno en 12 grados quedó en 4, pero seguía malo. Pues entonces, Señor, ¿por qué me mandas? ¿Por qué me mandas si pues no es sano él? Pero bueno, eso es como otra historia, ya te voy, esa es otra historia que Dios me muestra ahí, que ahí me mostró Dios que a veces las personas, no todas las que vivimos o todas las que dieron la oportunidad nos va a perdonar. Sí nos perdona, pero no todas vamos es para vivir. Aún nos perdona y nos lleva, porque ya Él sabe que si nos quedamos en esta vida vamos a fallarle, Señor. Entonces, por eso a veces nosotros no entendemos por qué nos quedamos, o por qué no se va a aquel ser amado de nosotros si nosotros nos alejamos del Señor, pensando que Dios es malo, que Dios no está escuchando nuestro clamor. Pero Dios sí escucha nuestro clamor, pero Él sabe quién vamos a permanecer, quién vamos a seguir y quién no vamos a seguir. Dios de ahí me manda misiones. Empecé a trabajar con enfermos, y yo le decía, Señor, pero si yo no puedo, Padre. A veces empecé a trabajar en el hospital, en la clínica 1, en la clínica 20 de Tijuana, y para mí era un horror ver cómo morían personas al lado mío. Y yo pues empezaba a orar y empezaba a leer la Biblia, los salmos, y luego decía yo, le preguntaba a la familia en cuanto entraban, ya se entregó al Señor, ya es entregado a Dios, me dejan orar por esa persona. Yo no sabía cómo yo lo hacía, o yo a veces estaba muriendo y yo pues empezaba con el Salmo 91, el Padre, Señor, pues mire, este enfermo así, pero yo no sabía. Y déjame decirte que realmente Dios es grande, poderoso. Yo viví ese milagro, y te lo digo para la honra y gloria del Señor. Si tú estás enfermo, si tienes algún familiar enfermo, quiero decirte que si tú confías en el Señor, si tú te entregas a Dios, si tú le pides de todo corazón, Dios va a obrar. No sabemos de qué manera, porque te digo, a veces Él nos tiene que llevar, porque pues ya sabe que aquí nos vamos a perder. Pero si Él sabe que vamos a prevalecer, si Él sabe que nos falta conocer más de Él, pues Él nos va a dejar, porque te digo, Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón. Él sabe que estamos diciéndole de verdad, Señor, perdóname, Señor, de verdad quiero servirte como el rey aquí pidió al Señor, oró, clamó, y Dios lo escuchó y lo perdonó y lo libró y le dio el perdón cuando era un rey muy justo, pero también pues falló, porque es que mientras estemos aquí en la tierra, estamos expuestos a pecar. No porque pequemos, ya no, pues yo dejo la iglesia, yo ya no voy a servir al Señor porque yo ya fallé. No, acuérdate que tenemos abogado, y que ese abogado pagó un precio en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Y regrésate al Señor, pídele perdón a Dios, y vuelve otra vez a Él. Señor, Él ya pagó ese precio en la cruz del Calvario. Él nos conoce, sabe que estamos en carne aquí todavía y que estamos expuestos a pecar. Entonces arrepiéntete, vuelve a hacer un pacto con el Señor y entrégate otra vez y regrésate a servirle al Señor, sea en la área que tú estés. Empieza a leer la Biblia, empieza a orar más, empieza una nueva vida con el Señor. Déjame decirte que pues en ese proceso yo he estado, y pues ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía, que antes no sabía, gracias a los procesos que he vivido de enfermedad, gracias a las cosas que he vivido. Y todo esto pues te lo digo para la honra y gloria del Señor. Yo ya veo la enfermedad y ya no le tengo miedo como tenía antes a morir. Ya veo las cosas diferentes, he conocido varias cosas, conozco a Dios de diferente manera, conozco al Espíritu Santo de diferente manera. He estado
muchas cosas difíciles, pero Dios, cuando Dios está con nosotros, no nos sentimos solos, nos sentimos como ricos, aunque seamos pobres, nos sentimos como si tuviéramos el mejor doctor a nuestro lado, nos sentimos seguros, nos sentimos llenos de que si sabemos que aún no es el tiempo, el diablo nos va a quitar no nos va a matar, no nos van a quitar aquello que es de nosotros, no nos pueden hacer daño porque Dios está con nosotros, Dios nos está defendiendo y cuando Él nos defiende, no hay nada ni nadie que pueda obrar contra el Señor. Entonces yo pues te doy este testimonio para la honra y gloria de Dios y aférrate al Señor y busca del Señor. Pues por eso te doy los testimonios, porque a mí Dios me dijo, habla de lo que yo hago en ti, háblalo. O sea, a mí Dios me da el mandato de decirte que Dios es bueno y que Dios está viendo todo y que Dios tiene misericordia de nosotros y que Dios escucha nuestro clamor y que se puede volver a empezar de nuevo otra vez, que no deja atrás lo que haya vivido, tú digas, ay, yo no puedo volver porque hice cosas malas, feas acá atrás y en mi pasado y ya cuando me regresé o cuando me salí ya hice cosas feas. El Señor todo nos perdona, Él nos ayuda, Él nos levanta, porque Él sabe bien que de la muerte no podemos servir, hacer nada ya, porque la muerte, pues ya muertos, se acabó. Aquí en la tierra sí podemos hacer cosas para el Señor como es servirle. Así que arrepiéntete y pide perdón al Señor y vuélvete si te lo has dejado. Vamos a orar en esta hora para que el Señor ya se me dejó el tiempo. Gracias, Padre bendito, Señor precioso. Gracias, Padre celestial, por su amor y misericordia, Señor santo. Gracias, Padre, porque usted, Señor, nos da vida, Señor santo, porque usted nos perdona, Padre, porque usted es bueno, Señor precioso, Padre, grande es su misericordia, mi Señor. Gracias, Padre, por su amor perfecto, por su amor santo. Bendito Rey de Reyes, señores, señores. Yo te alabo, Señor precioso, y te doy gracias, Señor, por este medio, Señor santo, que me deja, Señor, este varón, Padre santo, sea bendecido, Señor, la hermana, mire, Señor, sea bendecida en el poderoso nombre de Jesús, Padre santo, glorioso Señor. Cada persona que da este mensaje, Señor, lo hacemos, Padre, con un propósito, Señor, de que las personas que no conocen de ti, Señor, te conozcan, Padre santo, y sepan, Padre, cuál bueno es usted, cuál misericordioso es usted, Padre, que tenemos un Dios de milagros, un Dios que sana, un Dios que perdona, un Dios bueno, un Dios poderoso. Bendito Dios sea usted, Padre, con el enfermo, Señor, con aquel que necesita, Padre, con esa persona que tiene depresión, Padre santo, sánale, precioso Rey, ayúdale, precioso Padre santo, glorioso, Rey de Reyes, Señor de señores. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por los milagros que hace en nuestra vida. Gracias, Padre, por cada bendición. Gracias, Padre, por todo, Señor, te agradezco, Señor santo. Te doy gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre santo, que todo esto sea para la honra y gloria tuya, Señor santo, precioso Rey. Gracias, mi Rey amado. Gracias, Rey de Reyes, Señor de señores. Agradezco de todo corazón, Señor santo, por la vida, Padre, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito. Pues que Dios les bendiga.